Paso 1. Leer el libro activamente. El primer paso crucial en el proceso es la lectura activa. Leer de manera activa significa que no solo estás leyendo el texto pasivamente, sino que te estás involucrando mentalmente con el contenido, haciendo preguntas, tomando notas y reflexionando mientras avanzas en la lectura. Esto es esencial porque activa tu cerebro y te permite identificar qué se dice, cómo se dice y por qué es importante. ¿Cómo leer activamente? Subraya o resalta ideas clave. A medida que lees, marca pasajes que te parezcan importantes o interesantes. Esto te ayudará a identificar temas recurrentes o conceptos esenciales. Haz anotaciones. Toma notas en los márgenes o en un cuaderno. Anota cualquier pregunta que surja o ideas que quieras investigar más adelante. Reflexiona sobre lo que lees. Haz pausas periódicas para pensar en lo que acabas de leer. Pregúntate, ¿por qué esto es importante? ¿Cómo se conecta con lo que ya sé? ¿Puedo aplicar esto en mi vida o en mi campo de estudio? Haz preguntas. Piensa en cómo lo que estás leyendo se relaciona con tus propios conocimientos o experiencias. Pregúntate a ti mismo, ¿por qué el autor dice esto? ¿Qué evidencia presenta? ¿Estoy de acuerdo con esta perspectiva? Ejemplo, si estás leyendo un libro sobre neurociencia, como El cerebro y la mente, de David Eagleman, puedes identificar preguntas clave mientras lees. ¿Cómo se relacionan las emociones con las decisiones? ¿De qué manera los procesos cerebrales inconscientes afectan nuestras elecciones? Paso 2. Divide el libro en temas y subtemas clave. Los libros, especialmente aquellos que abordan temas complejos, pueden ser densos y estar llenos de información detallada. Es importante dividir el contenido en partes manejables para facilitar su comprensión. Este paso ayuda a organizar el contenido de manera que puedas abordarlo de manera más efectiva. ¿Cómo dividir el libro? Identifica las secciones principales. Divide el libro en capítulos o secciones que aborden temas o ideas fundamentales. Hazlo incluso si el libro no tiene una estructura explícita de subtemas. Los capítulos pueden ser una buena forma de empezar. Extrae las ideas clave. Dentro de cada sección, identifica los puntos principales o los conceptos que el autor intenta enseñar. Pueden ser definiciones, teorías, hipótesis o ejemplos específicos. Agrupa temas relacionados. Algunas secciones pueden compartir ideas o conceptos, lo que te permitirá agruparlos. Por ejemplo, en un libro de psicología podrías agrupar capítulos relacionados con motivación o emociones. Ejemplo, si estás leyendo un libro sobre gestión del tiempo, como Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey, podrías dividir el libro en secciones. La proactividad, hábito 1. Priorizar lo importante, hábito 2. Crear relaciones efectivas, hábito 5. Paso 3. Explica lo que has aprendido como si se lo contaras a otra persona. Este paso es el núcleo de la técnica Feynman. El objetivo aquí es tomar los conceptos complejos que has identificado en el paso anterior y explicarlos de manera sencilla. Si puedes hacer esto sin recurrir a jerga o explicaciones complicadas, es un buen indicio de que realmente has comprendido el material. Si te resulta difícil explicar un concepto de manera simple, es una señal de que todavía no lo entiendes completamente. ¿Cómo explicar lo que has aprendido? Usa tu propio lenguaje. Evita usar términos complicados o citas textuales del libro. En lugar de eso, pon el conocimiento en tus propias palabras. Sé didáctico y usa ejemplos. Imagina que estás explicando el concepto a alguien sin experiencia en el tema. Usa ejemplos cotidianos o analogías para hacer que el concepto sea comprensible. Haz la explicación estructurada. Organiza tu explicación de manera lógica. Si estás hablando sobre una teoría o un concepto, presenta primero la idea central, luego los subtemas y finaliza con ejemplos prácticos o consecuencias. Ejemplo, si has leído un capítulo de un libro sobre emprendimiento, como El arte de empezar, de Guy Kawasaki, podrías explicar el concepto central de la siguiente manera. El emprendimiento no solo se trata de tener una idea innovadora, sino de ser capaz de ejecutar esa idea. Kawasaki habla de la importancia de crear algo que realmente resuelva un problema en la vida de las personas. Es decir, un producto o servicio debe ser algo que la gente quiera. Y para ello es fundamental no solo tener una visión, sino también contar con el equipo adecuado, el financiamiento y la capacidad para adaptarse. Paso 4. Identifica y aborda las lagunas en tu comprensión.
Durante el proceso de explicar el contenido, probablemente te darás cuenta de que hay puntos en los que no puedes dar una explicación clara o en los que te quedas atascado. Estas son las lagunas de comprensión que necesitas abordar. La técnica Feynman destaca la importancia de identificar estos vacíos y de regresar a la fuente para llenarlos. ¿Cómo abordar las lagunas? Revisita el libro. Si hay algo que no puedes explicar, regresa al texto original y relee esa parte. Tómate el tiempo necesario para asegurarte de entender todos los aspectos de ese concepto. Consulta otras fuentes. Si después de leer el libro aún tienes dudas, busca otras fuentes de información como artículos, videos, resúmenes o incluso investigaciones académicas sobre el tema. Haz preguntas a expertos. Si es posible, discute el tema con otras personas que tengan más experiencia en el área, como profesores, compañeros de clase o colegas. Ejemplo, si al leer un libro sobre finanzas personales, como El hombre más rico de Babilonia, de George Clason, te das cuenta de que no entiendes bien el concepto de la regla de los 5 principios del dinero, regresa a esa parte y busca ejemplos prácticos de cómo se aplica esta regla en la vida cotidiana. Paso 5. Simplifica y organiza aún más la información. Una vez que hayas llenado las lagunas de conocimiento, regresa a la explicación original y trata de simplificarla aún más. Si puedes presentar la información de manera aún más clara y concisa y sin perder la esencia del concepto, habrás alcanzado un nivel más profundo de comprensión. ¿Cómo simplificar? Organiza la información en un formato visual. Usa esquemas, tablas o diagramas para representar visualmente lo que has aprendido. Crea resúmenes. Escribe un resumen muy conciso del tema, limitándote a las ideas más importantes. Usa analogías. Si el tema es complicado, emplea analogías que comparen el concepto con algo más simple y familiar. Ejemplo, siguiendo el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, podrías crear una tabla resumen con los 7 hábitos y una breve explicación de cada uno, como sigue. Hábito explicación. Ser proactivo. Tomar control de tu vida y no dejar que las circunstancias te definan. Comenzar con un fin en mente, tener una visión clara de tus objetivos y trabajar hacia ellos. Poner lo primero, priorizar lo que realmente importa y no dejarse distraer por lo urgente. Paso 6. Enseña el contenido. Para asegurarte de que realmente has comprendido el material, es esencial que enseñes lo que has aprendido. La enseñanza refuerza la comprensión porque te obliga a estructurar y articular la información de manera coherente. ¿Cómo enseñar el contenido? Explica a otros, ya sea a un amigo, un compañero o incluso a ti mismo, explícale el concepto que has aprendido de la manera más clara posible. Crea un blog o una presentación. Si no tienes a quien enseñar en persona, escribe un artículo, crea un video o una presentación sobre el tema para enseñárselo a otros. Repite la explicación varias veces. La repetición te ayudará a internalizar el conocimiento. Cada vez que expliques algo, lo entenderás más profundamente. Finalmente, recuerda que la técnica Feynman es un proceso iterativo. Es probable que al explicar un tema te des cuenta de que aún quedan aspectos por entender o que tienes dudas. No dudes en regresar al libro, releerlo y afinar tu comprensión. A medida que repitas este proceso, profundizarás en el tema y mejorarás tu habilidad para comunicarlo de manera clara y efectiva.